Hola, bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Durante décadas, Estados Unidos no dudó en utilizar la fuerza militar para ejercer su influencia en América Latina. Hace 30 años, George H.W. Bush, entonces presidente estadounidense, ordenó la invasión de Panamá con el objetivo de derrocar al general Manuel Noriega. En esta edición de América Ahora viajaremos al país centroamericano para atestiguar de primera mano cómo gestionan los panameños los recuerdos y las consecuencias de esa época tumultuosa. Posteriormente descubriremos algunos de los secretos de los Mixteca, uno de los grupos indígenas más desconocidos de la región. Durante siglos fueron capaces de sobrevivir a los grandes cambios acaecidos en su entorno y, sin embargo, su población diezmó drásticamente a mediados del siglo XVI. Gracias a descubrimientos recientes, podemos encontrar respuestas a una de las grandes incógnitas de América Latina. Panameños siguen lidiando con las cicatrices emocionales que aún no han sanado de la invasión estadounidense hace 30 años. Nuevos descubrimientos revelan un nuevo capítulo en la historia de los mixtecas. Estados Unidos tiene un largo historial de ejercer influencia política en la región de América Latina. En algunos casos, Estados Unidos incluso ha utilizado la fuerza militar, como las invasiones a Grenada en 1983 y a Haití en 1994. América Ahora viajó a Panamá, al mismo sitio al que llegaron los marinos de infantería de la Armada estadounidense hace 30 años, para saber de qué forma algunos panameños siguen lidiando con las cicatrices emocionales que aún no han sanado de esa turbulenta época. Un bosque de rascacielos, cada uno con un toque arquitectónico único, se ha alzado en Ciudad de Panamá, en Panamá. Alimentado por el creciente ingreso generado por el Canal de Panamá y la inmensa actividad en la industria bancaria, el crecimiento económico de Panamá ha superado al de cualquier nación en América Latina. El vaciado de concreto y el martilleo parecen nunca acabar. El auge de construcción en los últimos 15 años, según dice la gente, ha disminuido un poco, pero está lejos de terminar, con nuevos bancos listos para instalarse. Pero en estos testimonios de prosperidad se esconde una pesadilla. Roberto Eisenman era editor del periódico independiente La Prensa, el cual fue destruido, y Eisenman y su familia se vieron obligados al exilio por Noriega. When I look back, I think to myself, I have really no right to be alive. Cuando pienso en el pasado, siento que realmente no tengo derecho de estar vivo. Por las cosas que hice y la gente en la que estaba en contra, realmente no tengo derecho de estar vivo. I really have no right to be alive. Anoche ordené a las Fuerzas Armadas estadounidenses dirigirse a Panamá. Han pasado 30 años desde que Panamá fue invadida, cuando de acuerdo a los residentes sus propias almas fueron violentadas por un ejército enemigo. Mi mayor obligación es salvaguardar las vidas de los ciudadanos estadounidenses. Es por eso que he ordenado a nuestras Fuerzas Armadas proteger las vidas de los ciudadanos estadounidenses en Panamá y llevar al general Noriega ante la justicia de Estados Unidos. El propósito de la invasión era derrocar a ese hombre, Manuel Noriega, un miembro del ejército de Panamá que había estado en el bolsillo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Tuve una reunión en la que Noriega estuvo presente y si criticaba algo me respondía diciendo: ¿por qué estás criticando? Todo lo que hago, Estados Unidos está de acuerdo. Adicto al poder, Noriega tomó el control del país, manejándolo desde atrás hasta 1988, cuando derrocó al que ocupaba el cargo de presidente. Ese mismo año, 2 tribunales federales de Estados Unidos lo acusaron de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Incluso las conexiones de Noriega en la CIA ya no podían protegerlo. El gobierno de Estados Unidos ya había tenido suficiente. Los esfuerzos diplomáticos y las protestas en las calles habían fracasado. Titulada Operación Causa Justa,
Los primeros disparos fueron lanzados el 20 de diciembre de 1989. No obstante, la mayor parte de los 26.000 miembros de las tropas provenían de bases en Estados Unidos. El ataque fue arrollador. ¿Fue necesaria? ¿La fuerza fue necesaria? Bueno, tendemos a pensar que era solo un hombre al que estaban buscando. Podrían haberlo hecho de una manera un poco menos destructiva, pero criticar después de que sucedieron las cosas es muy fácil. Temía que Noruega huyera a las montañas y se convirtiera en una especie de héroe. Pero tuve esta discusión con amigos y uno de ellos me dijo, mira, va a correr como el diablo ante la primera bomba. Y eso fue lo que pasó, corrió como el diablo. Noriega fue capturado, juzgado y recibió cargos por drogas. Cumplió condenas en Estados Unidos, Francia y Panamá antes de su muerte. En tan solo unos cuantos días su ejército fue neutralizado. Hoy en día no existe un ejército en Panamá. Lo que sucedió hace 30 años ha dejado un hueco en los corazones de los panameños hasta ahora, que no ha podido ser tapado. No importa que tanto hubiésemos estado de acuerdo con nuestros invasores, el hecho de que nuestro país tuviera que ser invadido para regresar a la democracia es una herida a nuestra psique nacional. Me reuní con algunos amigos y le pedimos a un escritor que comenzara a escribir la historia de esa época, el periodo de trauma en el país. Y cuando íbamos en el tercer borrador nos dimos por vencidos porque estuvimos muy cerca a los hechos. No había modo de que pudiésemos ser lo suficientemente objetivos como para producir un libro de historia real. Juan Planels es presidente de la Comisión de la Verdad. Parecería que en muchos casos esa parte de la historia panameña ha sido barrida debajo de la alfombra. Eso es exactamente lo que pasó. Aún hay algunas personas que no quieren enfrentar la historia completa de la invasión, incluyendo las consecuencias. La parte más dolorosa de esa historia fue la pérdida de vidas. El esposo de Trinidad Ayolo era un piloto en la Fuerza Aérea de Noriega. Su base aérea fue uno de los primeros lugares en ser atacados por los soldados estadounidenses. Nunca más lo volvió a ver vivo. En un día muchas familias quedaron rotas en este país. Muchos no volvimos a ver a nuestro esposo regresar a su casa. Muchos no volvieron a ver a sus hijos, a sus madres. Es un dolor todavía que llevamos permanente en el corazón. Hasta este día, nadie sabe de cierto cuántos panameños perdieron sus vidas. Las cifras varían enormemente de cientos a miles. ¿Tienes una cifra exacta de la cantidad de víctimas? Solamente 250 fueron completamente confirmados. Tenemos un grupo completo de documentos para cada una de esas víctimas con sus certificados. Establecida hace 3 años, la labor de la Comisión de la Verdad de Juan Planels es obtener respuestas para darle un cierre a las familias cuyos seres queridos murieron, pero que sus cuerpos nunca fueron identificados. Uno de sus miembros nos muestra los archivos de 16 víctimas que esperan identificar. Y bueno, vamos a hacer ese llamado a la ciudadanía para que nos ayude. Van a venir aquí, van a ver la foto, van a poder reconocer si es posible, ¿no? Pero les decía que hay una cantidad de personas carbonizadas que no van a poder ser reconocidas por fotos porque son cenizas. La memoria se desvanece también después de 30 años. Los detalles son menos claros. ¿Esto debió haber dificultado tu trabajo de manera significativa? Así es, y eso es algo que estamos enfrentando, y es por eso que debemos apresurarnos. Algunas de las personas ya han desaparecido, la gente que pudo haber testificado sobre las cosas que sucedieron. La comisión tiene hasta el próximo julio para terminar su trabajo y presentar su reporte final. Siento que cumpliremos con lo que nos han pedido y que en cierta manera intentaremos hacer algo por la gente que ha sufrido, algo de descanso para sus almas. Para Planels, el documento que vayan a producir debe ser un recordatorio de que una solución pacífica debe tener más tiempo para funcionar. Al ser cuestionados, todos los líderes de la oposición dicen que de ninguna manera pidieron una invasión y que incluso algunas figuras importantes en el mundo político de Norteamérica también dijeron lo mismo, que no era necesario y que hubo muchas maneras de enfrentarlo sin lanzar una invasión.
most Panamanians, I was against the invasion. Como la mayoría de los panameños, estaba en contra de la invasión y fui fuertemente criticado por muchos de mis amigos, pero muchos panameños decían que Estados Unidos puso a Noriega en donde estaba y era su obligación sacarlo. Pero la recuperación económica ha sido notable. Comenzó casi inmediatamente después de la salida de Noriega. The economists, our Panamanian economists, said it'll take us 20 years just to get back where we were. Un economista panameño dijo que nos tomaría 20 años regresar a donde estábamos antes de que eso sucediera, y tomó exactamente 2 años. Me parece que la diferencia fue que nadie sabía cuánto dinero panameño estaba en el extranjero escapando de la dictadura y de la inestabilidad en el país. Tan pronto como regresó la democracia, todo ese dinero volvió también y la reconstrucción del país fue inmediata. All of that money came right back, and the rebuilding of the country was immediate. Panamá está en camino de convertirse en uno de los países más ricos de Latinoamérica, pero no es perfecto. Con el costo de la vivienda y de los bienes raíces fuera de alcance en la ciudad, muchos panameños se están mudando a 30 o 40 kilómetros de distancia. Nuevas comunidades están surgiendo a lo largo de la carretera panamericana, y eso a su vez ha creado un gran problema de tráfico. Así que los chinos y los panameños han creado un plan para construir un tren bala de la frontera con Costa Rica hasta Ciudad de Panamá, cruzando el canal aquí detrás. Ahora se encuentra tan solo en pláticas. Mejor la educación y abordar las necesidades de la gente pobre son las prioridades. El Fondo Monetario Internacional estima que un 13% de los 4 millones de personas en el país viven en la pobreza. Tenemos a la Panamá del primer mundo y a la del cuarto mundo. Es necesario sacarla de ahí. El vecindario El Chorrillo, un bastión de Noriega, fue destruido en la invasión. De acuerdo con Ernesto Jay, fue completamente abandonado. La destrucción de la sociedad panameña fue a tal grado que elevó los grados de delincuencia, de violencia, de pandillas, la corrupción. Víctor tiene un pequeño puesto de fruta cerca de la vieja ciudad de Panamá. Nos muestra fotografías de su familia. Tiene que alimentarlos con los 10 a 20 dólares que gana. La economía, no hay negocio, no hay venta, nada. Todo caro, no hay plata. La economía está por el piso. No tenemos plata. Eso es lo que no tengo. Trabajo para comer, soy humilde, pobre. A unas cuadras de ahí, un grupo de jóvenes carga un camión con bienes que serán despachados. Es un buen día para Gabriel Ortiz, algo no muy común en su vida diaria. Por lo menos antes, para decirle que antes hacía yo 3 viajes por semana. Ahora estoy haciendo 1 por semana. A lo largo del corredor frente al canal, los vendedores ofrecen helados y recuerdos a los turistas. Cerca de ahí, un mercado de pescado ofrece la pesca del día. Los pescados y mariscos son muy baratos en Panamá, pero aún representan un lujo para gente como Víctor y Gabriel. Lo que pasó hace 30 años tuvo pocas consecuencias para ellos. Nunca cruza sus mentes. ¿Por qué debería? Para la mayoría de los panameños fue una etapa oscura de su historia. La enterraron, siguieron adelante y se enfocaron en construir un nuevo Panamá. El término Mesoamérica se refiere a una región histórica que se extiende desde México y a través de Centroamérica. También incluía lo que es ahora Costa Rica y Belice. Una de las mayores civilizaciones de Mesoamérica fue una población indígena llamada Mixteca, que logró adaptarse y sobrevivir los cambios que vivió la región durante más de 5 siglos. No obstante, este grupo indígena es también uno de los grandes desconocidos en la historia de la región. ¿Qué los llevó al colapso? En años recientes, nuevos descubrimientos han revelado un nuevo capítulo en la historia de los mixtecas.
Las ruinas son para los arqueólogos como un enorme rompecabezas incompleto para un niño. Solamente con paciencia, trabajo duro y algo de suerte es posible revelar la imagen completa. Así fue como todos estos elementos, más un poco de suerte, cambiaron nuestro entendimiento de la historia mixteca para siempre. Estas son las ruinas de Monte Albán, en Oaxaca, alguna vez el hogar de la civilización mixteca. Construida por los zapotecas, los mixtecas la convirtieron en un lugar de ofrendas rituales en el siglo XII, dejando muchas piezas valiosas para que los arqueólogos y antropólogos reconstruyeran su historia. No obstante, siempre faltó una pieza muy importante del rompecabezas mixteca, que fue exactamente lo que diezmó a la población a mediados del siglo XVI. Gracias a su notable capacidad de adaptarse ante la adversidad, los mixtecas sobrevivieron y su cultura ahora tiene más de 5.000 años de antigüedad. Jerónimo es un líder de la comunidad, orgulloso de sus raíces y dedicado a promover la cultura y los derechos de los mixtecas en el México de hoy. El pueblo mixteco, como su nombre dice, Ñusabi, que significa pueblo de la lluvia, nos sentimos bendecidos mucho por la lluvia, que nos da vida, que nos alimenta. Con la llegada de los españoles, muchos indígenas fallecieron, ¿sí? Que llegaron enfermedades que aquí no existían. Eso se sabe, se ha preservado a través de la memoria histórica, pero con el paso del tiempo los científicos con las herramientas tecnológicas se han ido como descubriendo algunas cosas y hacían alianzas con los mixtecos. La antropóloga e investigadora Nelly Robles es una de las varias personas que han pasado años investigando y reuniendo piezas del rompecabezas mixteca. Está a cargo de un equipo multidisciplinario de científicos, antropólogos y arqueólogos, ya que cree que solo a través de este tipo de colaboración se puede descifrar el misterio de las civilizaciones antiguas. Los descubrimientos de su equipo indican que fue la adaptabilidad de los mixtecas lo que les permitió sobrevivir durante tantos siglos y a través de tantos desafíos. Nosotros trabajamos con la cultura mixteca de las montañas de Oaxaca, que está a 500 kilómetros del centro de México, ¿no? Estamos en el estado de Oaxaca, allá en el sur. Es una de las altas culturas de México. En la época posclásica, mixtecos y zapotecos hacen alianzas matrimoniales, se casan entre ellos para establecer ciudades más grandes. Y de esa manera sobrevivieron los mixtecos muchas veces, ¿no? Haciendo alianzas matrimoniales, alianzas comerciales, alianzas bélicas. Es una cultura que se adapta casi a cualquier circunstancia, ¿verdad? Mediante un carácter diplomático que los ha distinguido a lo largo de su historia. Eso los hace diferentes, ¿no? A los mixtecos los hace diferentes de muchos otros perfiles de las civilizaciones mesoamericanas, ¿no? Son los que siempre han tenido una oferta muy bella, que es el arte, y han tenido un perfil diplomático. En lugar de salir a pelear, pactan. Las civilizaciones mesoamericanas de la era posclásica estaban estrechamente interrelacionadas. Los mixtecos eran conocidos por sus relaciones comerciales en la región, caminaban durante días e incluso meses para hacer comercio con otras civilizaciones. La región mixteca es una región donde confluyeron muchas de las materias primas más importantes para distribuirlas luego, pero no en un sentido tanto comercial, sino artístico. Los mixtecos recibían muchos materiales, puedo decirle oro, turquesa, plata, concha, perlas, hueso. Casi todo lo que recibían los mixtecos como materia prima las convertían en piezas de arte. Tenían y tienen una habilidad manual increíble. Entonces, eso los hizo famosos dentro de las ciudades mesoamericanas y de las civilizaciones mesoamericanas. De tal manera que encontramos arte mixteco en la civilización azteca, lo encontramos entre los mayas, los encontramos en el Golfo, los encontramos casi en todas partes, ¿verdad? No fueron grandes guerreros, pero sí grandes diplomáticos. Gracias a estas conexiones de rutas, de comercio y las alianzas, pudieron obtener también materiales que no se conseguían en los valles centrales, como fue la turquesa, el oro o la obsidiana.
y eso les permitió tener un trabajo muy rico. En honor a las tradiciones artísticas de los mixtecas, el director de la Galería del Palacio Nacional de México, Arturo Cortés, realizó una exhibición el año pasado. Con esto ponemos a punto la cultura mixteca, que no por ser no muy conocida, no deja de ser muy importante, ¿sí? Todo el estudio que se tiene, la iconografía, pues es rica en materiales, como les decía, en la zona geográfica. Esto le permitió a esta cultura tener un desarrollo exquisito, que aquí tuvieron otro tipo de manufactura, que es más a detalle, y el dominio del manejo de la metalurgia, que gracias a eso se pueden comparar las piezas con el arte precolombino de Perú, de Colombia, ¿sí? En el manejo del oro, o la escritura. Muchos de estos artefactos encontrados en una ofrenda ritual en Monte Albán revelaron nuevas piezas en el rompecabezas mixteca, pero también generaron nuevas interrogantes con respecto a esta grandiosa civilización antigua. En el 2004, la doctora Nelly y su equipo comenzaron una nueva investigación. Querían descubrir la estructura física de la ciudad mixteca de Tepozcolula, Yacundá, en las montañas de Oaxaca, para aprender sobre la manera en la que la ciudad funcionaba antes de la llegada de los españoles y cómo modificó su presencia a la ciudad. No obstante, encontraron algo que realmente no esperaban. Cuando comenzamos a trabajar lo que llamamos nosotros la Gran Plaza, que es una de las plazas más grandes, empezamos a ver en el terreno, al limpiar el terreno, empezamos a ver colores diferentes en la superficie, ¿no? en los rellenos de tierra. Por lo tanto, ya eso nos llamó la atención, empezamos a hacer una excavación horizontal, ¿verdad? Una excavación muy extensa para poder observar estas manchas diferenciales. Y empezamos a bajar la excavación, entonces empezamos a ver que lo que teníamos era una secuencia de fosas, de excavaciones de la época colonial. Llegamos a tener, el máximo fueron hasta 12, 14 esqueletos humanos en una fosa de más o menos 1,80 por 60 centímetros. Eran fosas hechas de una manera muy rápida, o sea, nada de arquitectura funeraria, sino eran pozos que hicieron para contener esos entierros. Los entierros fueron hechos de manera simultánea, todos al mismo tiempo fueron sepultados ahí. Y cuando extendimos la excavación vimos que la plaza pues realmente estaba llena de este tipo de enterramientos. Por lo tanto, conociendo la historia, ¿no? de la época colonial temprana, cuando sabemos que asolaron las epidemias en la región, entendimos que estábamos frente a un evento de mortandad muy alta, ¿no? Muy alta. Nosotros excavamos alrededor de unos 60 individuos, pero la plaza realmente tiene muchos entierros más. Pues suponemos que tenemos ahí miles de entierros, sí. Miles de esqueletos enterrados ahí. Muestras de pulpa fueron recolectadas de los dientes de los restos humanos y enviadas a laboratorios especializados en Suiza y Alemania para determinar su antigüedad con carbono. Una nueva herramienta bioinformática de análisis metagenómico llamada MALT25 fue utilizada para buscar restos de ADN patógeno antiguo, pero los descubrimientos fueron inconclusos. Ellos encontraron una cepa de salmonela que se llama entérica, que es una salmonela que era desconocida para la región mesoamericana. Entonces, lo que nosotros estamos interpretando es que a partir de que se presenta la salmonela entérica en la Mixteca y estando la población realmente sin defensas para esa cepa en particular, fue que se causa esa mortandad de la que nosotros dimos cuenta en nuestra excavación. Las crónicas narran que lo que habían llamado cocolistli en el centro de México y en otras regiones eran epidemias de fiebres y de diarreas y de sangrados, es decir, que la fisiología humana se descompensaba completamente, ¿no?
Entonces empezaban a sangrar, empezaban a tener fiebres, empezaban a tener dolores, empezaban a tener erupciones en la cara, erupciones en el cuerpo, y causaba finalmente la mortandad en pocos días, ¿no? Porque son epidemias de, bacterianas que así se pueden llevar a un ser humano, ¿no? Y eso lo constatamos nosotros, porque vimos que, por lo menos en toda la muestra que nosotros tomamos, todos los entierros eran simultáneos, es decir, que murieron con pocos días de diferencia, ¿no? Entonces la población de Tepozcolula o de Yucundá, como se llama nuestro sitio en mixteco, debe haber sido diezmado, debe haber sido disminuido en cosa de semanas. Esta epidemia explicaría el uso de este tipo de fosas masivas en espacios públicos, una práctica nunca antes vista en la cultura mixteca. Es decir, implicó no solamente muchos muertos, sino un cambio muy importante, un cambio sustancial en su vida. Tuvieron que abandonar su ciudad, y eso está completamente documentado. Sí. Entonces estamos hablando de un evento muy significativo, un evento que realmente les cambió la vida a los mixtecos de Tepozcolula. Este brote afectó grandes áreas de México y Guatemala, quizá incluso expandiéndose hasta Perú. Es considerado uno de los eventos epidemiológicos responsables del cataclísmico declive de la población de la Mesoamérica del siglo XVI. Cocolistli es un término genérico que significa pestilencia en náhuatl. Descripciones de primera mano de la epidemia Cocolistli de 1545 encontradas en códices sugieren que tanto individuos europeos como mixtecos eran susceptibles a la enfermedad, con estimados de un descenso en la población de la Nueva España de 60 a 90% durante este periodo. El descubrimiento de esta bacteria es una pieza clave del rompecabezas histórico de Mesoamérica. La gente dedicada a esclarecer el panorama general reconoce la relevancia de la historia y sabiduría de esta cultura antigua para el futuro de la región y de las culturas que aún la habitan. Es muy importante para nosotros, los arqueólogos, científicos sociales, y yo creo que también debería ser para los políticos, entender que el mapa cultural de México es un mosaico increíble, ¿no? Es un mosaico de conocimiento, de cultura increíble, ¿no? Y que todas estas culturas nos pueden dejar hoy en día tantos conocimientos que podemos entre todos volver a las raíces un tanto y volver a hacer que nuestras regiones mesoamericanas florezcan y puedan de alguna manera enfrentar el futuro. Jerónimo cree que su cultura antigua tiene la clave del futuro bienestar del medio ambiente. Desea que la sabiduría de su pueblo pueda ser utilizada para asegurar la conservación del planeta y evitar repetir la devastación masiva que los mixtecas ya conocen. Otro aporte que tenemos como pueblo milenario es la forma de organizarnos de manera colectiva, como decía hace un momento, de forma comunal, ¿no? Es una forma organizada donde ni hay un pensamiento capitalista, ni hay un pensamiento socialista, sino hay un pensamiento vivencial que tiene que ver una relación con la madre tierra, con la madre naturaleza, de la cual somos nosotros integrantes, ¿no? Que tampoco ellos son externos, ni nosotros somos externos, coexistimos y allí estamos. Entonces, esta forma de ver el mundo, digamos, es un aporte, y el cual lo conceptualizamos como el buen vivir, el buen hacer con la madre naturaleza, y tampoco se busca la destrucción, digamos, es un aporte, digamos, a la humanidad, y si se gusta ver desde otro punto de vista, sería como una conservación de la naturaleza. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaochuan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.